no era un día distinto a los demás. El motor del viejo camión resonaba con ese rugido familiar que para algunos sería molestia, pero para mí era una sinfonía. El sol comenzaba a despuntar sobre las colinas del suroeste de Argentina, pintando el cielo de un rojo intenso que anunciaba otra jornada en la ruta. Mi nombre es Esteban Morales, y desde hace 22 años soy conductor de camiones. He recorrido estas carreteras tantas veces que podría transitarlas sin mirar. Aquella mañana, sin embargo, no sospechaba que mi trayecto cambiaría para siempre. Partí desde Mendoza con una carga de repuestos mecánicos rumbo a San Rafael. Tomé la Ruta Nacional 7, atravesando llanuras secas, aldeas calladas y paradores donde el tiempo parece detenerse, como si los minutos se alargaran indefinidamente. Llevaba el alma serena, la mente en calma, acompañado únicamente por el eco lejano de la radio y el golpeteo constante de las ruedas contra el pavimento. Era un viaje más, hasta que dejó de serlo. Al pasar por un pequeño pueblo llamado Las Rosas del Valle, algo inusual llamó mi atención. A un lado del camino, junto a la entrada de una antigua capilla de adobe con un tejado verde, vi una figura vestida de blanco corriendo. No era habitual ver a alguien así en medio del polvo y la soledad, mucho menos a una mujer con un vestido de novia, descalza, agitada, como si huyera de algo o de alguien. Reduje la velocidad, confundido por lo que mis ojos percibían. La mujer miraba hacia atrás, como si temiera ser alcanzada. Cuando me vio, alzó la mano con desesperación, corriendo hacia el camión. Detuve el vehículo. Ella se acercó, jadeando, con los ojos temblorosos y las manos manchadas de tierra. «Por favor», dijo con voz entrecortada, «necesito que me lleves ahora». Me quedé sin palabras por un instante. ¿Quién era ella? ¿Qué estaba ocurriendo? Su vestido estaba desgarrado en los bordes, y su peinado, que alguna vez debió ser impecable, ahora estaba deshecho, al igual que su respiración. Miré por el retrovisor, esperando ver una muchedumbre enfurecida o al menos a alguien persiguiéndola, pero no había nadie. ¿Estás en peligro?, pregunté, aún sin saber si debía involucrarme. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. No insistí con más preguntas. Abrí la puerta del copiloto, y ella subió con rapidez, cerrando con fuerza detrás de sí. El camión rugió de nuevo, y tomamos rumbo al sur, alejándonos del pueblo que se desvanecía en un silencio casi místico. Durante los primeros kilómetros, no hablamos. Ella miraba por la ventana, respirando con dificultad, mientras yo intentaba descifrar qué acababa de pasar. Mi corazón latía acelerado, no por temor, sino porque algo en su presencia removía algo profundo en mí. Era como si el destino, por fin, hubiera decidido susurrarme algo. «Gracias», murmuró ella tras un largo silencio, con voz más calmada. «Me llamo Clara». «Esteban», respondí, sin apartar la vista del camino. «¿Quieres contarme qué pasó?». Ella dudó antes de hablar, cerró los ojos con fuerza, como si intentara borrar recuerdos recientes. «Hoy iba a casarme con un hombre al que no amo. Mi familia lo organizó todo. Él es influyente, tiene poder, y mi padre dice que es lo mejor para todos. Pero yo no podía. No podía vivir una mentira toda mi vida. Así que, cuando vi la oportunidad, corrí. No sabía a dónde ir. Solo sabía que debía escapar. Y entonces vi tu camión». Sus palabras eran como rocas cayendo en un lago tranquilo, cada una generando ondas que me alcanzaban, inquietándome. Algo en su relato resonaba en mí, quizás porque yo también había tomado decisiones difíciles, porque sabía lo que era acallar los deseos del corazón para complacer a otros. «¿Tienes algún lugar en mente?», pregunté. «No, solo quiero estar lejos de él. De todos». Clara se abrazó a sí misma, como si quisiera resguardar el poco valor que le quedaba. Por dentro, sentí que algo en mí se encendía. No era un héroe, no era nadie especial, pero en ese momento, su vida estaba en mis manos, al igual que su dolor. Avanzamos en silencio durante varios kilómetros. El cielo se aclaraba, y el calor comenzaba a apretar. Nos detuvimos en un parador para cargar combustible. Ella no bajó del camión, se quedó en el asiento,
mirando sus manos como si le costara aceptar que todo era real. Compré 2 mates y unos bizcochos. Le ofrecí uno sin decir nada. Ella lo tomó con una mirada agradecida. Fue entonces cuando la vi sonreír por primera vez, una sonrisa frágil, quebrada, pero sincera. No sabía qué vendría después, ni si estaba cometiendo un error, pero una certeza crecía en mí. No podía abandonarla. Y justo cuando pensé que lo más extraño del día ya había ocurrido, algo más sucedió, algo que me hizo entender que la vida a veces envía señales imposibles de ignorar. Un sonido breve, casi inaudible, rompió el silencio. Un mensaje llegó a su celular. Clara lo miró con miedo, pero no lo abrió. Lo apagó, como quien cierra una puerta con candado. Yo la observaba de reojo, sin juzgar, solo tratando de comprender la profundidad del temor que la había llevado hasta aquí. Al mismo tiempo, sin darme cuenta, comenzaba a sentir que no era solo miedo lo que Clara traía consigo. Mientras la carretera se extendía ante nosotros como una promesa incierta, decidí seguir rumbo a Bariloche. Era un desvío largo de mi trayecto original, pero en ese momento, la carga que llevaba parecía menos importante que la pasajera a mi lado. Todo lo demás parecía haberse detenido, excepto nosotros. ¿Por qué tú? Me preguntó de repente, sin mirarme. ¿Por qué me ayudaste sin conocerme? No supe responder de inmediato. La vida en la ruta me había enseñado a desconfiar. Había visto todo tipo de personas, historias y engaños, pero también me había enseñado a escuchar con el corazón. Y esa mujer, sentada allí, no estaba fingiendo. Huía porque no tenía otra opción. Porque vi tus ojos, dije al fin, y me recordaron lo que es sentirse atrapado. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Solo asintió y volvió a mirar el paisaje que pasaba por la ventana, como una película muda. Pasamos por un pequeño pueblo llamado Villa Esperanza, donde decidimos parar a comer. Había una fonda junto a una estación de servicio. Pedimos empanadas y jugo de pomelo. La dueña, una mujer mayor con el cabello gris atado en una trenza, nos atendió con calidez y sin hacer preguntas. Clara comía despacio, como si cada bocado la ayudara a asimilar la realidad. Fue entonces cuando comenzó a hablar, no como antes, no con miedo, sino con dolor, pero también con determinación. Cuando era niña, soñaba con viajar, con estudiar música, con tocar el violín en escenarios lejanos. Pero en mi casa, los sueños no contaban. Solo importaba obedecer. Mi padre siempre decía que la familia era lo primero, que el honor era lo más importante. Cuando conocí a Diego, supe que no era un hombre para amar. Era un acuerdo, una transacción. Pero no tuve opción. Hasta hoy. ¿Y la tomaste?, dije. Sí, pero no sé si hice lo correcto. Me quedé en silencio, observando la carretera por la ventana del local. La vida a veces te acorrala. A veces, todo lo que uno necesita es que alguien lo escuche, que alguien diga, está bien no saber, le dije. Porque no siempre hay respuestas, solo decisiones. El coraje no siempre es saber qué hacer, es hacer algo aunque no sepas cómo terminará. Clara me miró con una mezcla de sorpresa y alivio, como si nadie le hubiera dicho algo así antes, como si necesitara escuchar exactamente eso. Retomamos el camino tras la comida. El sol estaba alto, y el calor dentro del camión se intensificaba. Puse música, viejos tangos de los años 60 que hablaban de despedidas, cambios y promesas. Ella cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo. No dormía, solo descansaba, como si por fin pudiera soltar el peso de sus pensamientos, aunque fuera por un momento. Pero la calma no duró. Un auto gris apareció en el retrovisor, manteniéndose a distancia, pero constante. Mi corazón dio un salto. No quería imaginar lo peor, pero lo hice. Aceleré un poco. El auto hizo lo mismo. Mi respiración se volvió pesada. Clara lo notó. ¿Es él?, preguntó con voz tensa. No lo sé, respondí. Tomé un desvío hacia un camino rural que conocía de viajes anteriores. No estaba asfaltado, pero era más seguro si queríamos desaparecer por un tiempo.
El auto gris no nos siguió. Lo vimos pasar de largo por el retrovisor. Solo entonces ambos exhalamos. Creo que deberíamos cambiar de rumbo, dije. No es seguro quedarnos en esta ruta. Conozco una zona montañosa al sur, cerca de El Bolsón. Hay caminos antiguos que no figuran en los mapas modernos. Podemos pasar la noche allí. ¿Confías en mí? Ella me miró. No respondió de inmediato, pero su silencio fue suficiente. Tomamos ese camino secundario, dejando atrás la ruta principal. Los árboles comenzaron a aparecer, altos, frescos, como un abrazo que protegía. El aire era más limpio, más tranquilo. Encontramos una vieja estación abandonada donde decidí parar por unas horas. Ya era tarde. El sol se ocultaba entre las montañas, y el cielo se teñía de un púrpura profundo. Aquí estaremos seguros por ahora, dije, bajando del camión. ¿Podemos descansar un poco? Ella bajó con cuidado, caminó hasta una roca grande cerca del vehículo y se sentó. Yo hice lo mismo. Nos quedamos en silencio, observando cómo la noche comenzaba a caer. ¿Siempre estás solo en la carretera?, me preguntó, rompiendo el silencio. Sí, desde que mi esposa murió hace 6 años. El camión se convirtió en mi hogar, y la ruta, en mi compañía. Ella no dijo nada, solo se acercó un poco más y apoyó la cabeza en mi hombro. Era un gesto simple, pero en esa simplicidad había más verdad que en cualquier palabra. No dije nada, no hacía falta. En ese momento, entendí que la historia de Clara no solo había interrumpido mi camino, lo había redirigido. Algo en mí comenzaba a transformarse, como si por primera vez en años, la ruta no fuera solo de ida, como si el destino me estuviera mostrando que los desvíos a veces son los verdaderos caminos. Y entonces, en la quietud de esa noche estrellada, una pregunta surgió, clara como la luna que nos iluminaba desde lo alto. ¿Y si esto no es solo una huida? La pregunta flotó entre nosotros, como una estrella que no se atreve a caer. Clara no respondió de inmediato, tal vez porque ni ella sabía si huía o buscaba algo más, tal vez porque, como yo, estaba descubriendo que lo que comenzó como un impulso desesperado podía convertirse en algo más profundo, más humano. Nos quedamos allí por un largo rato, sin hablar, compartiendo el silencio. La noche era densa, pero no pesada. El canto lejano de los grillos llenaba el aire, y por primera vez en muchos años, me sentí en paz, no por estar en un lugar seguro, sino por estar con alguien que, sin proponérselo, me recordaba quién era antes del dolor. Encendí una pequeña linterna de batería que siempre llevaba en el camión. Su luz suave iluminó nuestros rostros. Clara sonreía levemente, como quien se permite un respiro. Me miró y dijo en voz baja, «No quiero que esto termine por la mañana». ¿Qué cosa? Este momento, esta calma, esta libertad. Sentí un nudo en la garganta. No supe qué responder. Me limité a cubrirle los hombros con una manta que guardaba para noches frías. Ella me agradeció con una mirada que decía más que 1000 palabras. Cerró los ojos y se recostó en uno de los asientos del camión. Yo me senté al volante, no para vigilar, sino porque allí siempre me sentía en control. Pero esa noche, por primera vez, sentí que no necesitaba controlar nada. Dormí poco, entre sueños inquietos y pensamientos difusos. Algo se movía dentro de mí, una intuición, una corazonada, como si la vida me estuviera preparando para algo más grande que un simple favor a una desconocida. A las 4 de la mañana, el canto de los pájaros nos despertó. El aire estaba fresco, el cielo aún teñido de un gris púrpura. Clara se desperezó con suavidad, y por un momento parecía una joven común, sin vestido de novia, sin huida, sin fantasmas, solo una mujer en busca de su destino. Seguimos? Pregunt. Sí, pero hizo una pausa. Hay algo que no te he dicho. Mi quid inmoval. Ella bajó la mirada, como si le costara revelar lo que venía. Cuando escapé, no lo hice sola. Mi corazón se aceleró. ¿A qué te refieres? Estoy embarazada. Sus palabras fueron como un golpe seco al alma, no por juicio, sino por sorpresa. En su rostro no había vergüenza ni miedo,
Solo verdad. Una verdad que cargaba como un peso, pero también como una promesa. Él no lo sabe, continuó. Ni mi padre, ni Diego, nadie. Lo descubrí hace 10 días, y supe que si me casaba, ese niño crecería entre silencios, amenazas y falsedades. No podía permitirlo. Me incliné hacia ella lentamente, sin decir nada, solo tomé su mano. Su piel estaba fría, pero su pulso era firme. En ese instante, lo comprendí todo. No era una fugitiva. Era una madre, una guerrera, una mujer dispuesta a perderlo todo por el futuro de alguien que aún no había nacido. Hiciste lo correcto, le dije con convicción. Ella sonrió, con lágrimas contenidas, y así retomamos el camino, pero esta vez no huíamos. Esta vez buscábamos un lugar, un comienzo, un sentido. Avanzamos por caminos poco transitados, rodeados de colinas verdes, álamos altos y cielos infinitos. En un cruce, encontramos una pequeña comunidad rural donde los rostros eran desconocidos, y por tanto, seguros. Allí, una señora mayor llamada Doña Rosa nos ofreció mate y pan casero que despertaba hasta los pensamientos más dormidos. Clara conversó con ella con la naturalidad de quien encuentra refugio en la bondad ajena. La anciana la escuchó con atención, sin interrumpirla, y cuando terminó de contar su historia, Doña Rosa le tomó la mano y dijo: «El corazón sabe lo que hace, aunque el cuerpo dude». Esas palabras se quedaron con nosotros mucho después de dejar el lugar. Seguimos avanzando hacia el sur hasta llegar a Choele Choel. Allí encontré un taller donde un viejo amigo mío, Raúl, trabajaba reparando camiones. Le conté una versión breve de lo ocurrido. Raúl no preguntó mucho, solo ofreció su ayuda y nos permitió usar una pequeña cabaña en las afueras del pueblo por unos días. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas y los grillos cantaban como solo lo hacen en las tierras cálidas del sur, Clara se sentó junto a mí y me habló como nunca antes. Siempre soñé con un hijo, me dijo, pero también soñé con un hogar, con una familia, con alguien que me mire sin miedo ni obligación. Yo la miré y me vi reflejado en su deseo, porque yo también soñaba con eso, aunque lo había enterrado bajo años de soledad, rutas largas y recuerdos rotos. ¿Y si lo construimos?, pregunté sin pensarlo. Ella se quedó inmóvil, no por rechazo, sino porque no esperaba escucharlo. Pero ahí estaba, la posibilidad, el milagro, no uno de luces y fuegos artificiales, sino uno de carne y hueso, nacido del caos, pero hecho de verdad. Clara no respondió, solo se acercó, me abrazó y susurró: «Tal vez esta huida era mi única forma de llegar a ti». Y yo, con el corazón encendido, entendí que mi vida acababa de tomar un rumbo del que ya no quería regresar. Las palabras que flotaban entre nosotros esa noche no fueron promesas ni pactos apresurados, fueron una rendición, no ante el otro, sino ante la verdad, esa que, por más que se intente evitar, siempre encuentra su forma de ser dicha. Durante los días siguientes, la cabaña en Choele Choel se convirtió en nuestro mundo. Raúl nos traía comida, noticias de la ruta e indicaciones de caminos seguros. Yo ayudaba en su taller por las mañanas, mientras Clara cocinaba, leía o caminaba por los alrededores, hablando con mujeres del pueblo, compartiendo risas, intercambiando historias. Parecía florecer, como si por fin pudiera respirar sin que le temblaran las manos. Pero la tranquilidad, lo sabíamos, era solo un paréntesis, un espacio breve entre dos tormentas. Una tarde, mientras revisaba los frenos de un camión, Raúl se me acercó con el ceño fruncido. Tenía el teléfono en la mano y me lo extendió en silencio. Era un video. Reconocí el rostro de Clara al instante. En la imagen, su padre, vestido de traje oscuro, hablaba con la prensa. El titular decía: «Desaparecida el día de su boda, familia ofrece recompensa por información». Me quedé helado. «Esto está en todos los noticieros del sur», dijo Raúl en voz baja. «No pueden saber dónde está, pero están moviendo cielo y tierra para encontrarla». Apagué el celular. Mi primer impulso fue correr. El segundo, protegerla. No podíamos quedarnos. Esa noche, Clara me encontró empacando nuestras pocas cosas.
¿Pasó algo?, preguntó, con una intuición que dolía. The Monster L video. Su rostro se ensombreció por un instante, como si una nube le cubriera el alma. Pero no lloró, no gritó, solo respiró hondo y dijo, sabía que no iba a ser fácil. Nos despedimos de Raúl antes del amanecer. Tomamos una ruta antigua que él nos había indicado, un camino de tierra usado por agricultores que llevaba hacia la cordillera de los Andes. El camino era estrecho, pero hermoso, rodeado de álamos, arroyos y aves que cantaban como si el mundo aún estuviera intacto. Hablábamos poco, nuestros silencios decían más. Pero en un momento, ella rompió el silencio con una voz suave, cargada de memoria. Mi madre murió cuando tenía 8 años. Ella era distinta a mi padre. Reía por todo, me enseñaba canciones, historias de tierras lejanas. Me decía que el corazón no era para obedecer, sino para sentir. Siempre supe que, si estuviera viva, me habría ayudado a escapar. Me habría dicho que el amor no se mendiga, se construye. Apreté el volante con fuerza. Quería encontrar palabras, pero ninguna era suficiente. Solo la escuché, porque a veces escuchar es el mayor acto de amor. ¿Crees que podremos vivir sin escondernos?, preguntó. ¿Crees que esto puede ser real? No lo sé, respondí con honestidad, pero sé que lo que sentimos no es una mentira, y eso ya es más real que muchas vidas enteras. Paramos junto a un arroyo. El agua corría limpia, fría, reflejando el cielo despejado sobre nosotros. Ella se quitó los zapatos y entró en el agua. Sus pies tocaron las piedras con delicadeza. Rió por primera vez, rió sin miedo, sin tristeza detrás. «Está helada», gritó. Yo también reí, porque en ese momento, entre la simplicidad y el sonido del agua, había una felicidad cruda, real. La vida no tenía que ser perfecta para ser verdadera. Pero la paz duró poco. Más tarde, cuando volvimos al camión, había un auto estacionado a lo lejos, en una curva del camino de tierra. Oscuro, ventanas cerradas, nadie dentro, al parecer. El corazón me latía con fuerza. Clara me miró con pavor. Recogimos nuestras cosas con prisa. El camino se bifurcaba poco después. Tomé la izquierda, subiendo por un sendero más alto. El auto no nos siguió, pero el mensaje estaba claro. Nos estaban buscando. Solo paramos al anochecer. Encontramos un refugio improvisado entre altos álamos. Encendí una pequeña fogata con madera seca. Cocinamos porotos en una olla de lata y compartimos pan duro con mate fuerte. Nada lujoso, pero era comida, era sustento. ¿Qué harás cuando esto acabe?, preguntó ella, mirando fijamente el fuego. No lo sé. Tal vez seguir conduciendo, pero nunca igual. Ya cambiaste mi ruta, cambiaste lo que busco. Ella se acercó, sentándose a mi lado. Sus ojos brillaban con la luz del fuego. Si esto termina mañana, si me atrapan, te arrepentirías de haberme ayudado. Jamás, respondí sin dudar. Ayudarte fue lo primero que hice con el corazón en mucho tiempo. Ella apoyó su cabeza en mi hombro una vez más, pero esta vez no había miedo, había entrega. Gracias, susurró. Esa noche dormimos lado a lado, con el cielo por techo y la tierra por lecho. El camino nos moldeaba, pero no nos rompía. Y allí, entre suspiros y estrellas, comenzamos a soñar, no con el pasado que no sería, sino con el futuro que tal vez podríamos construir. Pero el destino aún tenía sus pruebas, y pronto llegaría una que nos pondría a prueba como ninguna otra. Los primeros rayos del sol, filtrándose entre los árboles, nos despertaron con suavidad. El frío de la madrugada se desvanecía, pero en el aire flotaba una tensión invisible, como si la montaña susurrara que algo estaba por suceder. Cargamos nuestras cosas en silencio. Clara llevaba el cabello suelto, cubierto por una bufanda gris. Yo me había afeitado en el río la noche anterior, intentando cambiar un poco mi aspecto. No era mucho, pero cualquier detalle podía ayudarnos a pasar desapercibidos. La camioneta rugió al arrancar, y seguimos subiendo por el camino de tierra que serpenteaba entre riscos. Cada kilómetro era una conquista,
Un paso más lejos de su pasado, un paso más cerca de algo que aún no tenía forma. El camino nos llevó hasta un pequeño poblado enclavado en la cordillera, llamado el Maitén. Un puñado de casas de madera, un par de almacenes y una iglesia con un campanario torcido. Allí preguntamos por combustible y pan. Una anciana con ojos sabios nos indicó una casa a las afueras. Don Vicente tiene bidones. Cobra caro, pero tiene. Fuimos hasta allá. Don Vicente, un hombre robusto de mirada desconfiada y bigote canoso, nos recibió con un rifle al hombro. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó sin rodeos. Solo 2 viajeros, respondí. Nos dirigimos a Neuquén. Nos observó con detenimiento, como si leyera algo más allá de nuestras palabras. Luego bajó el arma lentamente. Aquí todos tienen algo que esconder, pero mientras no traigan problemas, les vendo lo que necesiten. Pagamos por el combustible, algo de pan de campo y una botella de agua. Clara le agradeció en voz baja. El hombre la miró un momento y dijo: «Usted no es de por aquí. Tiene el alma herida, pero también tiene fuerza». Cuidis, señorita. Salimos sin responder, con el corazón apretado. Había algo en esos pueblos remotos, una sabiduría antigua, una forma de ver el alma sin necesidad de palabras. Seguimos adelante hasta llegar a un valle verde con un río cruzando en medio. Decidimos descansar unas horas bajo un sauce frondoso. Clara se recostó en el pasto, mirando el cielo, mientras yo revisaba los mapas. «¿Y si simplemente no volvemos?», dijo de pronto. «¿A dónde?». «No lo sé. A ningún lugar donde alguien nos espere con cadenas. A una vida sin pasado. Aún te buscan, Clara, pero no podrán hacerlo para siempre. Algún día se cansarán». Asentí, aunque no estaba seguro. Sabía cómo funcionaba el poder, sabía que su familia no descansaría hasta restaurar el honor perdido, hasta borrar la mancha de su fuga. Y entonces, como si el universo respondiera a nuestros miedos, lo vimos. Un helicóptero pasó alto, pero lento. Parecía buscar algo o a alguien. Nos agazapamos entre los matorrales, cubriéndonos con ramas. Clara temblaba, su mano apretaba la mía con una fuerza desesperada. El helicóptero se alejó lentamente, pero era suficiente. El cerco se cerraba. «Tenemos que movernos ya», dije, arrancando el motor de nuevo. Tomamos una ruta secundaria, bordeando las montañas. Esa noche acampamos junto a un campo de cultivo abandonado. El viento ululaba entre los surcos secos. Clara no durmió, yo tampoco. Al amanecer, mientras preparaba mate con agua de río, ella se acercó con algo entre las manos. «Una carta. Es para ti», dijo, entregándomela sin mirarme. La abrí. Reconocí su letra fina. Decía: «Si alguna vez me atrapan, si alguna vez te ves obligado a seguir sin mí, no dejes de vivir, no dejes de creer. Porque, aunque el mundo nos separe, tú fuiste el único lugar donde alguna vez fui libre, el único hogar verdadero. Te amo, y eso no lo cambiará ningún final». Mis ojos se nublaron. La abracé con fuerza. No dije nada, no podía, no aún. Horas después, decidimos dejar el camión escondido y seguir a pie por un sendero que llevaba hacia el norte. El terreno era escarpado, pero menos visible. Caminamos durante horas, cruzando arroyos, piedras, raíces. Nuestros cuerpos dolían, pero el miedo era más fuerte que el cansancio. Cuando el sol comenzaba a caer, escuchamos voces. Nos escondimos tras unas rocas. 2 hombres uniformados, con insignias de la policía provincial, pasaron a pocos metros, con fotos en la mano. Una de ellas era de Clara. «Está aquí, estoy seguro. Sigamos buscando por el lado del río». Cuando desaparecieron, nos quedamos quietos. No sabíamos si avanzar o retroceder. «No puedo seguir huyendo eternamente», murmuró ella. «No así, no como un fantasma». ¿Quieres renderte? «No, pero necesito algo más que miedo. Necesito esperanza». Nos refugiamos en una cueva natural que hallamos cerca. Esa noche, la oscuridad era más que ausencia de luz.
era un espejo de lo que enfrentábamos. Clara se acurrucó junto a mí, su respiración temblorosa. ¿Crees que Dios escucha a quienes huyen? Creo que Dios escucha a los valientes. Y tú, Clara, eres la mujer más valiente que he conocido. Ella cerró los ojos, y mientras dormía, decidí algo. No podíamos seguir escondiéndonos. Necesitábamos una salida, una forma de enfrentar System. Enfrentar al mundo sin perder lo que habíamos encontrado en esa huida. Y quizás, solo quizás, el momento estaba por llegar.